Para empezar, recordemos lo que desarrollamos en el programa anterior. ¿Quién desea hablarnos al respecto? Yo, profesor. Combinamos y adaptamos estrategias heurísticas para determinar el área del cobertor para el fitotoldo, mediante el empleo de cuerpos geométricos compuestos y unidades convencionales, centímetro y metro. Es correcto. ¿Qué más nos puedes comentar, Patricia? Bueno, para calcular el área del fitotoldo hemos identificado dos sectores. El primero son los lados y el frontis, los cuales debemos cubrir con adobe. Y el segundo es el techo, que será cubierto con agrofilm o plástico transparente, según el presupuesto que tenga el abuelito de Jesús. ¡Excelente! ¿Y qué formas geométricas identificaron en el fitotoldo? En las paredes laterales he detectado superficies de forma rectangular y en el frontis una forma compuesta por un rectángulo y sobre él un segmento circular. Por otro lado, el techo del fitotoldo tiene forma cilíndrica. A partir de lo trabajado en los programas anteriores, ¿qué recomendaciones le podemos dar al abuelito de Jesús para ayudarlo? Creo que el programa de hoy nos ayudará a responder tu inquietud. Plantearemos propuestas sobre los diseños para la construcción del fitotoldo. Continuemos con el segundo bloque del programa. Para ello, asegúrense de contar con sus materiales de trabajo. ¿Listas y listos? Sí, listo y con muchas ganas de participar. Sí, estoy lista y muy animada para seguir aprendiendo. Me alegro mucho. Además, debemos tener a la mano nuestras anotaciones, porque los vamos a necesitar. ¿De qué manera podemos formular afirmaciones sobre los diseños del fitotoldo para ayudar al abuelito de Jesús y además justificarlas empleando ejemplos? Vamos a repetir para que las y los estudiantes que sintonizan el programa puedan tomar notas si lo desean. ¿De qué manera podemos formular afirmaciones sobre los diseños del fitotoldo para ayudar al abuelito de Jesús y además justificarlas empleando ejemplos? ¿Quién se anima a empezar? El fitotoldo que mejor capta los rayos solares y permite acumular mayor cantidad de calor es el que tiene forma de túnel. Además, se recomienda que su sentido sea de este a oeste. ¿Por qué es mejor que los fitotoldos tengan forma de túnel? Por la forma cilíndrica del techo, y si lo orientamos de este a oeste es mucho mejor. Por ejemplo, sabemos que el sol nace por el este y se oculta por el oeste. Entonces, todo el día los rayos del sol caerían sobre el fitotoldo, lo que le permitiría absorber mucho mejor el calor del sol. En cambio, cuando se trata de un fitotoldo de media agua, los rayos del sol se aprovechan mejor cuando el sol está sobre el fitotoldo. En las demás horas se reduce por el ángulo que forman el techo y las paredes. Muy bien, Jesús. Esa afirmación la podemos confirmar revisando algunos estudios sobre el diseño y construcción de los fitotoldos. Patricia, ¿puedes formular otra afirmación? Claro que sí, profesor. Para construir un fitotoldo es importante utilizar adobes para las paredes, porque permiten abaratar los costos y por las noches los adobes liberan el calor que absorbieron durante el día, por lo que funcionan como un termorregulador y combaten el efecto de las heladas. Es cierto, Patricia. Además, es importante calcular el área de las paredes laterales, del frontis y de la parte posterior del fitotoldo para determinar la cantidad de adobes que necesitamos. Es cierto, pero debemos descontar el tamaño de las ventanas y las puertas para economizar. Me alegro de que tengan presentes todos los detalles del fitotoldo. ¿Cuántos adobes necesita el abuelo de Jesús para cubrir las paredes del fitotoldo? Este dato es importante para nuestras recomendaciones, pero ¿cómo lo determinamos? ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Creo que está un poco difícil porque el fitotoldo está compuesto por muchas formas geométricas. ¿Qué formas geométricas podemos identificar? Según mis anotaciones, las paredes laterales son dos rectángulos con un largo de 13,20 metros
y un alto de 80 centímetros, por lo que su área es de 10,56 metros cuadrados. Como son dos paredes iguales o congruentes, el área total sería el doble, es decir, 21,12 metros cuadrados. Patricia, ¿por qué dices que las paredes laterales son congruentes? Porque cuando dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes. ¡Excelente! ¿Y qué formas tienen el frontis y la parte posterior del fitotoldo, Jesús? Entonces, puedo afirmar que el frontis y la parte posterior son dos figuras congruentes. Y si analizamos el frontis, puedo observar que se trata de una pared formada por dos figuras, un rectángulo que está en la base y un arco que está en la parte superior que forma el techo. Claro, Jesús, pero la parte del arco que mencionas se llama segmento circular y su área la calculamos en el programa anterior, empleando las propiedades de los triángulos rectángulos y los círculos. Tienes razón. Ahora recuerdo que hallamos el área del triángulo, que estaba formado por los radios del círculo, y la base era una cuerda de 8 metros de longitud. ¿Cuál es el área del frontis entonces? Aquí lo tengo. El área del frontis es de 15,52 metros cuadrados, y como la parte posterior es congruente, entonces el área total sería 31,04 metros cuadrados. ¿Con esa información podemos determinar la cantidad de adobes que necesitamos? Claro que sí. Creo que sí, porque las paredes, el frontis y la parte posterior del fitotoldo se cubrirán con los adobes. ¿Qué sucede con las ventanas y las puertas? Tiene razón, nos falta descontar el área de las ventanas y de la puerta. Casi cometemos un error, porque nos estábamos olvidando de ese dato importante. ¿De qué manera podemos proceder ahora? Creo que debemos restar el área de la puerta y de las ventanas al área total de las paredes. Tienes razón, Patricia. Para ello calcularé el área total de las paredes más el área del frontis y de la parte posterior del fitotoldo. Entonces tenemos que sumar 21,12 metros cuadrados más 31,04 metros cuadrados y el resultado es 52,16 metros cuadrados. Ese valor es el área total que debemos cubrir con los adobes. Ahora, el área de las ventanas es de 2,20 metros cuadrados, más el área de la puerta que podemos calcular multiplicando el largo por el ancho. Según lo que vimos en el programa anterior, el ancho es de 70 centímetros y el alto de 1,80 metros. Si multiplicamos, resulta 1,26 metros cuadrados. Finalmente, sumamos 2,20 metros cuadrados más 1,26 metros cuadrados, lo que da 3,46 metros cuadrados. Esa es el área que no necesita adobes. Entonces, para determinar el área total que necesita cubrirse, solo restamos 52,16 metros cuadrados menos 3,46 metros cuadrados, lo que da como resultado 48,70 metros cuadrados. Eso quiere decir que necesitamos adobes para cubrir 48,70 metros cuadrados. ¡Buen trabajo! Ahora, ¿cuántos adobes tenemos para cubrir el fitotoldo? Creo que eso no es tan fácil, porque no tenemos las medidas del adobe. Es cierto, los adobes tienen una forma de prisma rectangular y diferentes medidas. En nuestro caso, vamos a considerar un largo de 40 centímetros, un ancho de 20 centímetros y un alto de 10 centímetros. Creo que podemos calcular el número de adobes que necesitamos en un metro cuadrado. ¡Qué buena idea! Con eso podemos calcular el número total de adobes. Si tiene 40 centímetros de largo, en un metro pueden ingresar 2 adobes y medio, y de alto 10 adobes. Para calcular el número de adobes de alto, no olviden que, para levantar la pared, se tiene que colocar una capa de barro, para que los adobes queden fijados al secarse. Ahí tenemos una medida que descontar. Tiene razón, profesor. Podemos considerar 9 adobes entonces. No debemos olvidar que es mejor si nos sobra un poco. Tienes razón.
Entonces, para calcular el número de adobes que necesitamos para 1 metro cuadrado, podemos multiplicar 2,5 por 9, lo que da 22,5. Por lo tanto, para 1 metro cuadrado necesitaremos 22,5 adobes. Para saber cuántos adobes necesitamos, debemos multiplicar el área total por 22,5, es decir, 48,70 metros cuadrados por 22,5, que resulta 1096 adobes. Esto es lo que necesitamos, aproximadamente, para cubrir las paredes, el frontis y la parte posterior del fitotoldo. Entonces podemos recomendarle a tu abuelito que compre o labre 1 millar de adobes para el fitotoldo. ¡Excelente! ¿Qué recomendaciones podemos formular para cubrir el techo del fitotoldo? Para cubrir el área del techo necesitamos comprar agrofilm o plástico de 13,20 metros de largo por 8,79 metros de ancho. Jesús, pero si el ancho del terreno es de 8 metros, ¿por qué necesitamos 8,79 metros? Recuerda, Patty, que el techo es ovalado y hemos determinado la longitud del arco mediante las relaciones del segmento circular. Tienes razón, gracias por recordármelo. El agrofilm tiene forma de rectángulo y para determinar el área, solo multiplicamos 8,79 por 13,20 metros, con lo que tenemos 116,03 metros cuadrados. Es realmente grande. Por tanto, podemos recomendarle que compare el costo del metro cuadrado de agrofilm con el de plástico para que elija el que más se ajuste a su presupuesto. Además, debería comprar por lo menos 130 metros cuadrados de cobertor para cubrir las irregularidades del terreno y la construcción. Es correcto. ¿Qué recomendaciones podemos formular para la puerta y las ventanas? La puerta la podemos armar con calaminas que tenemos en casa. Necesitaremos 2 listones de 1,80 metros y 6 listones de 70 centímetros, además de clavos, serrucho, martillo y una cinta métrica. ¿Pero por qué 6 listones? Con mi abuelito hemos construido muchas puertas, por eso sabemos que necesitan 2 listones para los extremos y 4 listones que debemos colocar en el intermedio para darle consistencia a la puerta. Tienes razón, porque si no tendríamos una puerta de bilucha. Además, los listones que irán en el intermedio de la puerta deben ser paralelos y equidistantes. Ahora, explícame lo de paralelos y equidistantes. Para darle consistencia a la puerta, los listones se deben colocar a 36 centímetros de distancia cada uno. Como las distancias son iguales, mencionamos que son equidistantes y a la vez paralelos. Tienes razón, eso lo tratamos en el programa anterior. Además, puedo afirmar que el fitotoldo tiene un costo considerable, pese a que emplearemos materiales de la zona. Por esa razón, en mi comunidad, pocas familias tienen un fitotoldo. Muy buenas conclusiones y afirmaciones, Patricia y Jesús. Para concluir este bloque, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? Fue un programa muy interesante y hemos aprendido a plantear y contrastar afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubrimos entre objetos y formas geométricas en un fitotoldo. Además, comprobamos la validez de una afirmación mediante contraejemplos. ¿Qué puedes añadir, Jesús? Creo que los fitotoldos son una buena alternativa para reducir los efectos de las heladas en las comunidades altoandinas, porque nos permiten cultivar hortalizas y así variar nuestra alimentación. Además, las alternativas que hemos formulado serán parte de nuestro aporte a la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando. Estimados estudiantes del 5º grado, para consolidar sus aprendizajes, elaboren un listado de afirmaciones sobre sus propuestas para el diseño de fitotoldos creativos y funcionales, que permitan reducir los efectos de las heladas en las comunidades altoandinas. Luego, revisen su diseño con los siguientes criterios. Plantea y contrasta afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre objetos y formas geométricas en el diseño de un fitotoldo. Comprueba la validez de una afirmación mediante contraejemplos.
Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje de matemática número 5 de la página 60. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo? Estamos llegando al final de nuestro programa. Sus palabras de despedida, Patricia y Jesús. Fue un programa muy interesante. Cuídense, amigas y amigos de la promoción. Hasta la próxima. De igual manera, nos encontramos en el siguiente programa. No se olviden de desarrollar las actividades y de cuidarse, por favor.